La medianoche del 27 de enero de 2022 llegó a un hospital de Burbank, California, con el peso de una despedida que el mundo entero creía conocer de memoria. Las máquinas emitían ese pitido monótono que anuncia lo inevitable, mientras una mujer de 65 años sostenía la mano de un hombre que llevaba casi 5 décadas construyendo, junto a ella, la fantasía más rentable de la música romántica en español. Amanda Miguel no lloraba todavía. Solo observaba. Repasaba, quizás sin quererlo, cada mentira que había aprendido a perdonar, cada traición que había convertido en canción, cada silencio que había sostenido para que el imperio no se derrumbara. Afuera, millones de admiradores encendían la radio para escuchar por última vez esa voz que les había enseñado a amar. Ninguno de ellos sabía lo que realmente costó sostener esa voz durante 47 años. La historia oficial dice que Diego Verdaguer fue el romántico perfecto. Que amó a una sola mujer con una devoción absoluta, que sus canciones nacían de un amor imposible de imitar. Pero detrás de cada balada que hizo llorar a una generación entera existió una arquitectura mucho más oscura, una primera esposa borrada de la historia, una hija criada a la distancia. Una filosofía personal sobre la infidelidad que él mismo confesó sin culpa frente a las cámaras, y una mujer, Amanda, que convirtió su propio dolor en el motor comercial de la pareja más admirada de Latinoamérica. ¿Cómo llega un hombre a construir una imagen de galán soltero cuando ya era padre y esposo en otro país? ¿Qué tuvo que sacrificar Amanda Miguel para sostener durante décadas un matrimonio que ella misma describió, entre líneas, como una guerra silenciosa? ¿Por qué el hombre que la traicionaba sistemáticamente fue también quien produjo la canción donde ella cantaba su propia humillación? Esta es la historia que la industria del espectáculo prefirió maquillar durante 50 años. Todo comenzó muy lejos de México, en un barrio modesto de Buenos Aires, donde un niño llamado Miguel Atilio Bocadoro Hernández aprendió, mucho antes de aprender a amar, que la supervivencia tenía un precio. Y ese precio, con el tiempo, lo pagarían otras personas. Miguel Atilio Bocadoro Hernández nació el 26 de abril de 1951, hijo de una familia donde el esfuerzo diario era la única certeza. Desde niño mostró una fascinación por la música que salía de las radios del barrio, una obsesión que pronto se convertiría en su única vía de escape hacia otra vida. A los 14 años conoció a Larry Moreno, quien lo introdujo al circuito profesional, y juntos formaron el dúo Reno y Rino, grabando 6 canciones para CBS en tiempo récord. Fue su primera lección sobre cómo funcionaba realmente la industria. El talento solo, sin una imagen vendible, no abría ninguna puerta. A los 17 años firmó como solista con RCA Víctor. Su nombre empezó a sonar en programas juveniles de la televisión argentina. Pero mientras su voz llegaba a miles de hogares, su vida privada avanzaba hacia compromisos que su público jamás imaginaría, compromisos que, años después, decidiría borrar por completo. Aquellos primeros años en los estudios de RCA Víctor no fueron solo un entrenamiento vocal. Fueron una escuela de supervivencia dentro de una industria que medía el talento en copias vendidas, no en honestidad. El productor Jorge López Ruiz, que ya trabajaba con figuras como Sandro de América, notó en el joven Miguel una capacidad de adaptación que iba más allá de lo musical, sabía leer lo que el público quería escuchar, y sabía, todavía mejor, cómo convertirse en lo que otros necesitaban ver. Esa habilidad, que lo llevaría a la cima del estrellato, sería también la misma que usaría, años después, para sostener 2 vidas paralelas sin que ninguna de las dos supiera completamente de la otra. En 1970, con apenas 19 años, Diego conoció a una joven que estudiaba Derecho en la universidad. La relación avanzó con una rapidez que sorprendió a ambas familias, y pronto decidieron casarse en una ceremonia sencilla, lejos de cualquier foco mediático. La convivencia comenzó en un departamento pequeño, donde el dinero apenas alcanzaba para cubrir lo esencial. En 1971 nació su primera hija, María Jimena. Diego tenía 20 años y una responsabilidad que chocaba de frente contra sus ambiciones de convertirse en una estrella internacional. Las giras se volvieron más largas. El tiempo en casa se volvió escaso. La inestabilidad económica del país y la falta de contratos sólidos empezaron a desgastar el matrimonio de manera progresiva. Años después, el propio Diego reconocería que el ambiente en su hogar se había vuelto insostenible, no por falta de amor, sino por falta de dirección. Cuando María Jimena apenas cumplía 1 año de vida, la pareja decidió separarse. Fue un proceso silencioso, casi invisible para la prensa, porque el artista todavía no era la figura masiva en la que se convertiría después. Esa ruptura dejó una marca que Diego decidió esconder bajo llave.
Cuando finalmente cruzó la frontera hacia México para relanzar su carrera, tomó una decisión que definiría el resto de su historia pública: presentarse como un hombre sin ataduras. Sin esposa. Sin hija. Sin pasado. La existencia de María Jimena quedó relegada a un segundo plano en cada entrevista, en cada aparición televisiva, en cada estrategia de imagen diseñada por sus nuevos representantes. No fue un olvido accidental. Fue cálculo puro. Un galán romántico vendía mucho más si el público lo percibía disponible, libre, soltero. México se convirtió en el escenario perfecto para reescribir su historia desde cero, mientras en Buenos Aires, una niña crecía viendo a su padre triunfar a la distancia a través de revistas extranjeras y apariciones en televisión que ella no podía compartir de cerca. Diego seguía enviando dinero. Pagó, incluso, estudios en Suiza para su hija años más tarde. Pero el vínculo cotidiano, el que se construye con presencia y no con transferencias bancarias, se había roto para siempre. La narrativa oficial de su vida se estaba escribiendo sobre una página en blanco que convenientemente ignoraba todo lo anterior. Para 1975, el nombre de Diego Verdaguer ya sonaba con fuerza en las radios mexicanas. El público lo veía como el soltero de oro de la balada romántica. La estrategia había funcionado tan bien que incluso sus colaboradores más cercanos desconocían que, en algún lugar de Argentina, una niña pequeña crecía con su apellido y sin su presencia. Diego había logrado borrar sus huellas. Estaba listo para empezar de nuevo. Y fue exactamente en ese momento de libertad recién inventada cuando el destino lo detuvo en un semáforo rojo de Buenos Aires, frente a una joven de mirada decidida que caminaba junto a sus hermanas. Sin sospechar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Amanda Antonia Miguel Sams nació el 1 de junio de 1956 en Gaimán, un pequeño pueblo de la Patagonia Argentina. Desde los 4 años, sus padres la sentaron frente a un piano, no como pasatiempo, sino como disciplina diaria. Mientras otros niños jugaban en la calle, ella practicaba escalas y ejercicios de agilidad mental durante horas. A los 17 años se mudó a Buenos Aires para estudiar en el Conservatorio Alberto Williams, donde obtuvo su título de bachiller en teoría musical y solfeo, y más tarde el grado superior en piano y composición. Estudió técnica vocal con Liana Lecona, refinando una potencia natural que ya llamaba la atención de sus colegas. Amanda no era una cantante más. Era una música con formación académica muy superior al promedio de la industria, alguien que entendía la estructura interna de cada melodía que interpretaba. En marzo de 1975, mientras caminaba por Buenos Aires junto a sus hermanas, un hombre que ya empezaba a ser conocido en la televisión argentina la vio cruzar la calle. Diego no se conformó con dejarla pasar. Dio la vuelta a la manzana, la encontró en el lobby de un hotel y desplegó todo su encanto para llamar su atención. Amanda no cedió de inmediato, era una mujer con criterios muy claros sobre lo que quería para su vida. Fueron sus propias hermanas quienes terminaron facilitando el primer contacto real esa misma tarde. Amanda aceptó integrarse al equipo de Diego como voz de apoyo en sus presentaciones en vivo, compartiendo escenario con otras cantantes como Valeria Lynch. La convivencia constante de las giras transformó rápidamente el vínculo profesional en algo mucho más personal. Ella no solo aportaba su voz, sus conocimientos técnicos en piano y composición comenzaron a influir directamente en los arreglos musicales de Diego. Se casaron ese mismo año, sellando algo que iba mucho más allá de un acta firmada ante un juez. Formaron, sin saberlo todavía, una sociedad donde el talento académico de ella terminaría al servicio de la ambición comercial de él. En 1978, la pareja decidió dejar Argentina para probar suerte en México. Fue Amanda quien vio con mayor claridad las oportunidades que ofrecía ese mercado. Tramitó su nacionalización mexicana con rapidez, entendiendo que ahí construirían su patrimonio y su hogar. Diego ya tenía un camino recorrido como solista, pero la llegada de Amanda le dio un aire completamente nuevo a sus producciones. Mientras él manejaba las relaciones públicas y la imagen frente a las cámaras, ella se encargaba de la parte técnica, corregía armonías, proponía cambios estructurales, revisaba cada disco antes de que saliera a prensar. No era la esposa del cantante. Era, en privado, la pieza más importante de cada éxito que sonaba en la radio. Nadie en el ambiente artístico mexicano sospechaba, en esos primeros años de mudanza, que la mujer sentada al piano detrás de cada grabación estaba construyendo, nota por nota, el imperio que más tarde la mantendría atrapada.
Amanda trabajaba con una disciplina casi obsesiva, heredada de sus años de conservatorio, revisando cada compás con la misma precisión con la que años después revisaría el teléfono de su esposo, buscando otra clase de pistas. A principios de los 80, la carrera de Diego alcanzó un punto de saturación en todas las emisoras de habla hispana. Temas como Corazón de Papel y La Ladrona generaban ingresos masivos. La pareja aparecía en las portadas de las revistas como el modelo perfecto de matrimonio exitoso. Pero el ritmo de las giras internacionales y la exposición mediática constante empezaron a alimentar las debilidades personales del cantante. Diego aprovechaba su posición de ídolo para establecer vínculos con otras mujeres mientras Amanda se enfocaba, ajena a la magnitud del problema, en la producción musical que sostenía el imperio de ambos. Las ausencias prolongadas se volvieron costumbre. Las llamadas sin respuesta, una constante. Amanda empezó a notar comportamientos que no encajaban con la devoción que Diego proyectaba frente a las cámaras. Y gracias a su cercanía con el equipo de trabajo, descubrió que sus sospechas no eran paranoia, eran una realidad documentada en cada viaje, en cada gira, en cada ausencia que ella había justificado durante meses. No fue un desliz aislado. Fue, como el propio Diego reconocería años después con una franqueza escalofriante, un patrón de comportamiento sostenido en el tiempo. Y Amanda tuvo que procesar esa verdad mientras seguía subiendo a los escenarios, sonriendo frente a un público que la creía la mujer más afortunada de la música romántica en español. El dolor se instaló en el centro de su hogar de forma silenciosa. Pero no se quedó ahí. Amanda hizo algo que nadie esperaba, se sentó frente al piano y empezó a convertir esa traición en algo que el mundo jamás olvidaría. Amanda no buscó el divorcio de inmediato. En lugar de eso, canalizó toda su frustración a través de lo único que siempre le había pertenecido por completo, su formación musical. Se sentó frente al piano de su casa y comenzó a darle forma a una melodía que capturaba, nota por nota, el desgarro exacto que sentía. Así nació la estructura de Él me mintió, una canción que no era una invención creativa para conectar con el público femenino, sino un relato cronológico de sus propias vivencias matrimoniales. Cada frase describía una mentira concreta que ella había escuchado, en algún momento, de la boca de su propio marido. Componer esa canción, según confesaría ella misma años después, no fue un ejercicio artístico como cualquier otro. Fue casi un exorcismo. Escribía de madrugada, cuando la casa estaba en silencio y Diego todavía no regresaba de alguna gira, tratando de encontrar en los acordes menores la forma exacta de una decepción que no encontraba palabras suficientes en la conversación cotidiana. La música se convirtió en el único idioma capaz de decir lo que ella no se atrevía a gritarle en persona. Lo que ocurrió después en el estudio de grabación es uno de los episodios más contradictorios de la música pop latina. El hombre que había causado ese dolor tomó el mando de la producción del tema. Diego diseñó los arreglos, supervisó la mezcla, decidió la instrumentación que acompañaría los gritos de su esposa. No hubo intento de censura. Diego vio, en el dolor real de Amanda, una oportunidad comercial sin precedentes. Amanda grabó la voz principal con el corazón destrozado, tal como lo dice la propia canción en sus primeros versos. Diego escuchaba cada toma desde la cabina de control, ajustando los niveles para que la angustia sonara lo más real posible. Porque lo era. La comercialización de esa crisis matrimonial les permitió acumular una fortuna que consolidó su posición en el mercado. Resulta casi imposible encontrar un caso similar, el culpable de una traición ayudando a difundir el testimonio de su propia culpa, para beneficiarse económicamente de ella. El tema se convirtió en un himno para millones de mujeres que encendían la radio cada tarde durante los años 80, sin sospechar que era una confesión disfrazada de ficción. En televisión, la pareja se abrazaba con ternura mientras las cuentas bancarias crecían. Diego asumía su papel de marido devoto con una naturalidad que confundía incluso a sus propios allegados. El mercado exigía ver un matrimonio perfecto, y ellos cumplieron esa demanda a pesar de las grietas que ya cargaban por dentro. En entrevistas posteriores, Diego se refirió a estas infidelidades con una tranquilidad que sorprendía a cualquiera que lo escuchara. Usó el término ojo alegre para describir los romances pasajeros que sostuvo a espaldas de su esposa. Aseguró que en esa etapa de su vida no tenía claros los conceptos de ética o moralidad en sus relaciones. Tenía ya 30 años, una esposa y una hija, pero utilizó su supuesta inmadurez como justificación pública, como quien cumple un trámite religioso rápido para quedar libre de culpa.
Amanda escuchaba esas declaraciones años después, recordando el peso real de lo que tuvo que cargar mientras él disfrutaba de su libertad sin remordimientos visibles. Cada vez que él repetía esa frase frente a un micrófono, ella tenía que sonreír en el sillón de su propia sala, junto a las cámaras de algún programa matutino, fingiendo que aquella confesión pública no le dolía como la primera vez que la escuchó en privado. La decisión de Amanda de quedarse no nació de la ingenuidad ni de la dependencia económica. Ella misma explicó, en una entrevista años después, que prefirió no separarse porque todavía lo amaba profundamente. Pero el costo de esa elección fue altísimo. Pasó años revisando el teléfono de su marido, vigilando cada movimiento fuera de casa. Confesó haber desarrollado un carácter duro y desconfiado, un mecanismo de defensa necesario para poder seguir adelante sin derrumbarse. La convivencia diaria se transformó en un ejercicio constante de control. Construyeron el resto de su vida sobre cimientos que ya estaban cuarteados desde el principio por la falta de honestidad. Y esa fusión absoluta entre lo personal y lo profesional convirtió el divorcio en una opción casi inviable. Compartían el escenario, las habitaciones de hotel, la discográfica y cada decisión económica importante sobre un patrimonio que no dejaba de crecer. La traición de Diego tenía un peso doble, porque no solo dañaba el vínculo sentimental, amenazaba la estructura misma del negocio que ambos habían construido juntos. Amanda decidió quedarse y perdonar, pero se aseguró, quizás sin plena conciencia, de que su verdad quedara grabada para siempre en la memoria colectiva de un público que coreaba su dolor sin saberlo. Diego, por su parte, aceptó jugar el papel de villano en las canciones de su esposa porque entendía perfectamente el valor comercial de ese personaje. Ambos pactaron, sin decirlo en voz alta, una paz armada donde el éxito artístico servía de refugio para esconder las carencias emocionales de los dos frente al mundo entero. Pero lo que Amanda no imaginaba era que esa paz armada estaba a punto de ser puesta a prueba de una forma mucho más pública y humillante. Diego solía hablar de sus impulsos con una franqueza que rozaba la imprudencia frente a las cámaras. En una entrevista televisiva, relató su encuentro con la actriz Salma Hayek con un nivel de detalle que sorprendió incluso a los conductores del programa. Contó que la conoció en un elevador y que la impresión física fue tan fuerte que estuvo a punto de desmayarse en ese mismo instante. No se quedó en un pensamiento pasajero, según sus propias palabras, buscó activamente pretextos musicales para acercarse a ella, aprovechando su posición como productor para intentar algo que fuera más allá de lo profesional. En ese momento, Salma estaba en pleno ascenso en su carrera en México. Diego ya era un hombre casado, con una hija pequeña. El propio cantante admitió públicamente que estuvo a punto de construir un sueño con la actriz si ella le hubiera abierto las puertas de su corazón. Confesó que llegó a mirarse al espejo y reconocer que se estaba enamorando de ella, y que decidió, según su relato, calmar sus sentimientos antes de que la situación se saliera de control. Estas declaraciones las hizo mientras Amanda seguía a su lado, compartiendo la misma casa, el mismo negocio, la misma vida pública. Para el público, era la confesión de un hombre que veía su matrimonio como un compromiso negociable según la belleza de la mujer que tuviera enfrente. Diego no parecía sentir vergüenza al narrar cómo había buscado a otra mujer estando comprometido, legal y emocionalmente, con Amanda Miguel. Para justificar este patrón, el intérprete de La Ladrona desarrolló una distinción filosófica muy particular sobre la fidelidad. Aseguraba que podía ser infiel con el cuerpo, pero nunca con el alma. Bajo esa lógica retorcida, los encuentros pasajeros no representaban una traición real. Su alma, decía, siempre regresaba a casa, sin importar lo que su cuerpo hubiera hecho en las giras. Esta forma de pensar le permitía sostener su imagen de gran romántico mientras admitía, con total apertura, sus deslices físicos. En 2010, esta misma actitud volvió a generar tensión, esta vez de una forma que se haría pública años después a través de las redes sociales. Diego grabó un video musical en Chiapas para el tema Voy a conquistarte, invitando a la conductora Galilea Montijo como protagonista. La trama incluía una boda ficticia que terminaba con un beso real entre ambos frente a las cámaras. En su momento, se vio como un trabajo profesional más. Amanda observaba desde la distancia cómo su esposo se casaba, aunque fuera en la ficción, con una de las mujeres más queridas de la televisión mexicana. Lo que nadie esperaba era que, 10 años después, en pleno encierro por la pandemia, Diego volviera a sacar ese recuerdo a la luz pública, de una forma que terminaría por romper el silencio de Amanda para siempre. En plena pandemia de 2020, Diego publicó en sus redes sociales la imagen de aquel beso con Galilea Montijo, acompañada de un mensaje cargado de nostalgia.
Escribió que todos podemos crear una fantasía, y que él había logrado casarse en la fantasía con la conductora gracias a ese video musical. Aseguró que cuando uno desea algo con suficiente fuerza, las cosas terminan fluyendo hasta hacerse realidad, refiriéndose directamente al contacto físico que tuvo con ella. Muchos seguidores lo interpretaron como una falta de respeto directa hacia Amanda, quien seguía presente, día a día, en la vida del cantante. Esta vez, Amanda no se quedó callada. No usó un mensaje privado ni esperó la intimidad de su casa para reclamar. Respondió directamente en la misma publicación de Instagram donde Diego presumía su fantasía del pasado, con una frase tajante, le recordó que estaba casado, y que mejor no publicara ese tipo de comentarios. Añadió que, aunque Galilea fuera una mujer admirable, los besos debían evitarse, para no generar falsas ilusiones frente al público. Fue un momento de honestidad brutal que dejó a los seguidores de la pareja en shock. Amanda arrobó directamente a Galilea Montijo, dejando claro que su advertencia tenía un destinatario concreto. Afirmó que no deseaba volver a ver a su esposo besando a ninguna modelo o actriz en sus videos musicales, sin importar el contexto artístico. Muchos analistas del espectáculo interpretaron esta explosión pública como el fin de la paciencia de una mujer que había perdonado demasiado durante demasiado tiempo, en la privacidad de un hogar que el público jamás llegó a ver de verdad. Diego no borró la publicación ni ofreció una disculpa inmediata, optando por un silencio que solo aumentó la atención mediática. El incidente reveló lo que muchos sospechaban desde hacía años: detrás de las canciones de amor eterno existía una mujer cansada de ser ignorada en sus sentimientos más básicos, frente a la mirada de todo un continente. Pompeo, quien fue promotor de la pareja durante mucho tiempo, compartió en distintas entrevistas una visión que confirmaba lo que muchos sospechaban desde los años 80. Aseguró que siempre sintió que la interpretación de Él me mintió nacía de una experiencia personal de Amanda que nadie quería mencionar en voz alta, por conveniencia comercial. Según el promotor, esa entrega casi violenta sobre el escenario no era solo una actuación profesional, era el desahogo real de una traición vivida dentro del matrimonio. En el negocio de la música se sabía, aunque nadie lo dijera abiertamente, que la potencia vocal de Amanda era el resultado de un dolor que el propio Diego ayudaba a producir para generar más ventas. En 1987, la pareja decidió tomar el control total de sus finanzas y de su futuro artístico. Fundaron Dia Music, un sello discográfico propio cuyas siglas correspondían a las primeras letras de sus nombres. Pero esta empresa no era solo una oficina de representación, era el depósito legal de todos los derechos de sus canciones. Amanda puso sus conocimientos técnicos al servicio de una estructura comercial de gran alcance que, para el público, simbolizaba una unión romántica perfecta. Para ella, en realidad, significó una red legal extremadamente difícil de romper en el futuro. Cada ingreso generado por sus conciertos internacionales pasaba obligatoriamente por ese filtro administrado por ambos. La autonomía económica de Amanda quedó fundida, de forma casi irreversible, con la imagen pública de su matrimonio. Si en algún momento hubiera decidido separarse legalmente, corría el riesgo de perder el control sobre discos que ella misma había compuesto y producido con sus propias manos. Diego, por su parte, manejaba los contratos de distribución en el mercado hispano con una visión estratégica y una mano firme. La marca compartida valía millones de dólares y exigía que ambos estuvieran presentes en cada negociación importante. Esta dependencia mutua creó una dinámica de convivencia donde el perdón se volvió casi una necesidad estructural, no solo emocional, para no destruir el patrimonio que habían construido juntos durante décadas. El éxito financiero de Dia Music funcionó como una jaula de oro que mantenía las apariencias intactas frente al mundo, mientras por dentro, la relación seguía cargando con las mismas heridas de siempre. Al llegar 2020, el mundo se detuvo por completo y las redes sociales se convirtieron en la única ventana de comunicación para los artistas. Amanda empezó a utilizar su cuenta de Twitter para compartir pensamientos que no tenían relación alguna con sus baladas románticas. En abril de ese año escribió públicamente que tal vez la vacuna era el propio virus y mencionó la supuesta existencia de microchips de rastreo. Sus seguidores leyeron, con sorpresa creciente, cómo su ídolo musical cuestionaba abiertamente la realidad de la crisis sanitaria que afectaba a todo el planeta. Estas publicaciones no fueron dudas aisladas. Se convirtieron en una actividad constante que Amanda sostuvo durante casi 2 años, difundiendo sistemáticamente contenido que describía la pandemia como una construcción orquestada para el control social. Diego respaldó públicamente esta visión en diversas entrevistas concedidas a medios mexicanos.
En octubre de 2020 aseguró, con palabras muy duras, que mentes perversas habían creado la situación para manipular a las personas de forma masiva y calculada, y que todos estaban en medio de un juego de manipulación global donde solo unos pocos lograban ver la realidad. Esta convicción compartida, forjada en la intimidad de su residencia en Los Ángeles, los alejó progresivamente de las recomendaciones médicas oficiales. El matrimonio se sentía seguro dentro de su propia burbuja informativa, mientras el virus avanzaba con fuerza por todo el continente. Amanda retuiteaba con frecuencia a figuras que protestaban contra los pasaportes sanitarios en Europa, y publicaba contenido que advertía sobre supuestos cambios peligrosos en la sangre causados por las vacunas. En agosto de 2021, apenas 5 meses antes del desenlace final, volvió a insistir en que todo era una sarta de mentiras orquestadas. Mientras tanto, la pareja seguía planeando su gira toda una vida, confiando en que su postura ideológica los mantendría a salvo. La realidad de la medicina se encontraría, muy pronto, de frente con una ideología que ambos habían construido juntos, noche tras noche, en la mesa de su propia cocina.